Bienvenidos, fanáticos del cómic. Una noche más. Tarde. Ay, Mañana. Creo que esto no es lo de ahora. No, espera, ahora vuelvo. Y hoy nos hemos querido adelantar un poquito a los eventos que nos acercan, que como bien sabéis, son las jornadas del cómic Villa de Avilés, que se realizan en la segunda semana de septiembre, bueno, aunque la primera ya están las exposiciones. Y una de las actividades más importantes de las muchas que hay y que se han ido añadiendo continuamente a las jornadas era la edición de un fanzine gratuito publicado y autoeditado por esta persona que tengo a mi lado, avilesino en pro de toda la vida y gran aficionado al cómic. En principio, este fanzine, cuyo número tengo ahora mismo delante, llamado Ensueños, se entrega gratuitamente en la clausura de las jornadas del cómic de todos los años a los asistentes que llegan. Yo creo que José Inclán, Josito, ¿cómo crees que te llame? Josito. Josito, ¿te gusta? Pues nos quedamos con Josito. Yo lo conozco a Josito toda la vida. Entonces, pues, cuéntanos un poquito cómo nace la idea de Ensueños. Ensueños nace de una desgracia, del fallecimiento de un amigo en común nuestro. Y bueno, la gente que teníamos contacto con él en el mundillo del cómic, en mi caso desde pequeño, que comprábamos cómics juntos, pues decidimos realizar una revista, publicar sus trabajos que estaban inéditos y después tenía una serie de historias que no estaban dibujadas, pues la gente que dibujábamos, pues hacerlas y que vieran la luz. Y ya que no había faltado ningún año a las jornadas del cómic de Avilés, pues que estuviese ese año también en forma de revista. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con la organización, que desde el minuto cero estuvieron de acuerdo, les pareció una buena idea. Y nada, el resto fue conseguir el presupuesto, imprenta y nada, se hizo bastante rápido, fue una tirada pequeñita, pero yo creo que salió bastante bien para lo que era eso, un pequeño homenaje a esta persona. Bueno, era Manuel Menéndez y el número fue el que habías enseñado antes, el primer número, que realmente es lo que era, un número homenaje a Manuel. Después hubo una propuesta de continuar, la gente tenía ganas y bueno, año a año hemos ido sacando un número paralelamente con las jornadas de Avilés y entregándolo en su jornada de clausura, junto a la ya clásica lámina de Enrique Vegas. Que tenemos una por ahí atrás, para que la veáis. Cada año se entrega una gratuita. No se puede perder uno la clausura cuando hay tantas, no porque sean cosas gratis necesariamente, sino porque el esfuerzo que se lleva a hacer para individualizar sobre todo el evento y promocionar pues autores asturianos, tanto como no asturianos, pues siempre me ha parecido muy loable y que siempre ha apoyado las jornadas, la organización desde arriba. Pues sí. Esto está autoeditado, empezaste desde cero. Cuando te planteas la idea, porque posiblemente uno de los activistas más de fanzines que había en ese momento, porque estuvo trabajando en el ETC, colaboró con el Dentro de la Viñeta, con el revistín, con la guía de las jornadas del cómic, esa revista por ahí perdida que anda, que era como el fanzine oficial. A mí me hizo de corresponsal, me hacía entrevistas. Yo las hacía horas intempestivas, él las hacía, por lo menos las hacía mucho más rápido y mejor que yo, porque yo siempre lo dejaba todo para última hora. Y fue, bueno, yo creo que fue un activista en pro de lo que era el cómic avilesino y asturiano en general. ¿Qué tipo de apoyo tuviste en la primera? Que en la primera te enfrentas a nada, o sea, no tienes ningún. Ahora tienes 6 números detrás para poder hablar de ello, pero al primero, ¿cómo dices tú? ¿Y cómo cojo yo esto? ¿No? Sí, bueno, realmente la idea de Ensueños no fue mía, partió de un grupo de gente y a lo largo que han pasado los años, pues por motivos personales, porque, bueno, por familia o por lo que sea, pues hay gente que ha ido no desapareciendo, pero sí pudiendo ayudar un poco menos. Y bueno, al final vas quedando tú y como quieres seguir con la idea, pues vas tirando del carro. Y la financiación al principio pues fue a través de publicidad y de las tiendas donde compraba Comics Manuel y comprábamos todos, que participaron con lo que quisieron, y después el resto del dinero que faltó pues lo hemos puesto nosotros. Y así hemos tirado los primeros 2 números.
El tercero fue a través de un crowdfunding, donde tengo que agradecer de nuevo a Jorge Iván Argiz, que me ayudó muchísimo con ello. Y los otros 3 números nos ayudó el Ayuntamiento de Avilés, que recogió el proyecto, le gustó, estaban buscando algo donde invertir de esta índole y nada, nos vino genial porque nosotros lo hacíamos ya por nosotros mismos, pues el principal escollo que era el presupuesto, uno de estos proyectos, pues quedó solventado. Así y te voy a decir, técnicamente, ya no hablamos de la cuestión económica, técnicamente, ¿cómo te encontraste? Porque igual que decíamos, veníamos del mundo, como tú, como yo, como todos, veníamos del mundo del fanzine que se hacía... Yo recuerdo de pegar las fotocopias y graparlas en... Claro, eso eran los fanzines de verdad, los que tenían los originales, post. Los que tenían post, los que tenían todos. Lo que decía Iván García el otro día, sangre de grapa. O sea, Exacto, cuando cortabas y te cortabas con el dedo y había sangre de verdad tuya en esas revistas. Sí, realmente tenían su encanto. De hecho, yo los tengo y muchas veces los ojeo y están muy bien. Por ahí andas tú también y mucha gente. y nada, bueno, técnicamente un poco en bragas, porque yo no... A ver, yo venía, pues lo mismo que hiciste tú cuando éramos más jóvenes, de grapar y de fotocopiar y de recortar y montar. Yo también. Por eso. Y nada, ahora mismo pues va todo a través de Photoshop, de programas de imagen y de maquetación. Y yo no tenía ni idea. Entonces el primer número lo maquetó un chico, pero después no pudo continuar haciéndolo. Y nada, había muchos ofrecimientos, pero ahí, bueno, los ofrecimientos se van desvaneciendo en cuanto la realidad llega, no lo recogen. Cuando se acerca la fecha de entrega. Y entonces, bueno, como estaba un poco cansado de estar dependiendo de los demás, pues me puse yo a través de vídeos de YouTube y de horas de vídeos de YouTube, a aprender un poco a maquetar todo esto. Y bueno, ahora quedan correctamente maquetados, pero bueno, tampoco son... No, me parece que el cambio ha sido... No soy un virtuoso de la maquetación, sencillamente intento que quede más o menos bien. A lo mejor no son los métodos, porque como dice un amigo mío, yo lo hago a hachazos, aunque después todo queda en el mismo sitio y tal, realmente está todo un poco... Yo hago lo que puedo. Vas aprendiendo cada vez, ¿no? Eso sí es verdad, que a medida que pasan las revistas, pues lo voy haciendo con mayor facilidad y queda todo un poquito mejor, o eso intento, vamos. Incluso ya si utilizas la maqueta del año anterior, siempre puedes tener más, ¿no? Nada, suelo partir de cero en todas las composiciones. Mira, eso sí que te lo quería preguntar, si partías de cero con la maqueta. Sí, son todos muy parecidos porque me gusta el esquema. Después también hemos establecido un número de páginas de 96, que más o menos va a ser así. La excepción es el tercer número, que coincidió con los 20 años de las jornadas del cómic de Avilés y quisimos hacerlo un poco más especial. No más especial, es más grueso. y nada, ya te digo, más o menos está todo bastante establecido, voy bastante más rápido, pero bueno, técnicamente sí estoy un poco limitado porque me faltan esos conocimientos que tiene otra gente. No, yo creo que la experiencia es el conocimiento y tú ya llevas 6 números más que de sobra, sí, ¿no? Ya poco a poco. Partimos de la idea de que empezó como un homenaje a Manuel, de esas historias que habían quedado pendientes, y ese es el principio, pero digamos que ya cuando la cosa se decide continuar, que también me puedes contar, se decide continuar, vamos a hacer un segundo número, pero ya empiezas a añadir autores nuevos, autores diferentes, autores que no son necesariamente asturianos, e incluso llegamos a tener incluso autores profesionales como Javi Rodríguez o Iván García, por poner un ejemplo, ¿no? Que no están en ese limbo extraño, que no llega a ser autor profesional o tal, aunque hay trabajos verdaderamente brillantes, Alberto Cimadevilla, por poner un ejemplo, Fátima Fernández, hay mucha gente. Quiero decir, que me cuentes un poquito ese cambio. Decidimos recoger un poco, porque la idea de Ensueños ya existía antes de todo esto, y era una revista que querían... Bueno, de hecho hubo reuniones y hubo una portada que está ahí inédita todavía, tengo guardada para ponerla en algún número. Era un proyecto de revista de Manuel y otra gente. Y bueno, su idea era eso, que publicasen autores amateurs de cierto nivel. Y bueno, a medida que se fueron agotando las historias de Manuel, bueno, como todo el mundo, participaba en redes sociales, tenía amigos que también estaban metidos en esto del cómic.
y muchos se ofrecieron a participar en la revista. Después otra gente que habíamos hecho el número 1 conocía, como Fátima, Alfonso, Alfonso Bueno, que están muy metidos en todo el tema de la historieta, pues conocían a más gente que yo estaba un poco como a nivel fan comprando cómics y asistiendo a eventos nada más. Pues empezaron a mover autores, historias, gente que se ofrecía también que quería participar y bueno, recogimos esa idea que tenía Manuel en un principio de fanzine y fuimos metiendo autores a medida que pasaban los números. Ya ahora en el 6º ya hemos hecho un grupo bastante sólido de gente, hay incluso personajes habituales como el medieval de Jesús Romo o Punk Apocalipsis de Sergio Peña. Sí, bueno, Patogar, claro, Alberto Cimadevilla era uno de los autores más allegados a Manuel, Alberto, Santos Zaballos, Vidal. Y claro, hay personajes como Patogar, Poe, que los dibujaban con él y que han cogido el testigo y han decidido seguir con ellos, que me parece perfecto. O sea, es un mejor homenaje que ese, que continuar con sus personajes. De hecho, en el número de este año Poe aparece en la portada, que es una exorcista, y está genial, realizada por su autor, Santos Zaballos, el autor que con Manuel desarrollaba el personaje. Me hace también gracia, por ejemplo, que hay que empezar que no es un fanzine exclusivamente dedicado al cómic, porque yo he visto desde relatos cortos, he visto desde poesía, y lo que es que eso varía, depende de un número a otro, que también me puedes contar qué tipo de criterio, qué elección, cómo te decides. Pues hay relatos, hay de todo, y sobre todo lo que sí es permanente es cómic e ilustración. Pero ha habido, ya tengo hasta poesía, ¿no? ¿Cómo decides ampliar el campo, por decirlo de alguna forma? Realmente porque no es un fanzine cerrado, o sea, si hay gente más literaria, bueno, más literaria no, sino que también escribe en prosa, poesía, como tú dices, pequeños relatos como Fátima Fernández, que lo hace muy bien, y me parecía un desperdicio no incluir alguno, entonces yo en su día se lo propuse, ella por supuesto aceptó y nada, realmente no es una planificación de decir, pues en este voy a meter 2 relatos, hablas un poco con los autores porque aparte de hablar para la revista pues ya tienes cierta amistad y hablas a lo largo de todo el año, estamos todos metidos en el mundillo y es eso, es un poco lo que les apetece a ellos, quiero decir, ¿qué vas a hacer este año? ¿Se te apetece? O a lo mejor están ocupados, no pueden ese año, hablas con otros, o sea, esto es un poco, es orgánico, no hay una planificación rígida, ¿no? ni un fanzine cerrado. Se me olvidó comentarte en la pregunta anterior, gente como Javi Rodríguez o por ejemplo Sergio Dávila, Óscar Martín, que han participado con la revista, en los primeros números también, aparte de bueno, todo empezó un poco con la idea de que participase Javi Rodríguez porque sí había tenido un mayor contacto con Manuel. De hecho, un fanzine que hacíamos hace años, ETC, pues él nos hizo una de las portadas. Isaac del Rivero Jr. también nos hizo otra, que también intentamos ponernos en contacto con él, aunque no lo conseguimos en esta ocasión. Entonces queríamos que también participasen. Y bueno, da la casualidad que Javi Rodríguez está dibujando en Marvel y bueno, es un poco más sonado que tal. Después recuerdo que es unas páginas de Daredevil, ¿no? Unos sketches que os mandaron lo que era el lápiz y la tinta, ¿no? Casi de forma inédita. Spider-Man, sí, la verdad que Javi se portó excepcionalmente. De hecho, este año viene a Avilés y se lo agradeceremos de nuevo. Y nada, hizo una magnífica portada. Y el resto de autores profesionales, entre comillas, porque bueno, profesionales hay muchos, otra cosa es que publiquen en las grandes o no publiquen en las grandes, o sea, un nivel más... Sí, que parece que solamente es profesional si estás trabajando para Marvel o para DC, ¿no? Exacto. Pues bueno, vimos que a la gente le gustaba compartir páginas con autores ya de renombre, y bueno, sí fuimos llamando a las puertas de algunos se prestaron a colaborar, pero creo que bueno, que no hay que perder el punto, o sea, el objetivo de la revista, que es un fanzine para gente amateur y darles un marco donde poder publicar sus trabajos. Entonces hemos decidido seguir por la línea clásica. Exacto. Bueno, hay que decir que las jornadas del cómic las tenemos ahí y nosotros aquí, gracias a Josito, tenemos la exclusiva que ayer mismo nos estaba contando de que estaba enviando los paquetes a los autores que habían colaborado. Tenemos en imprenta
lo vamos a poner también aquí subtitulado, el último número, el número 6 de Ensueños de este año. Yo quiero que me cuentes, es que para qué lo voy a decir yo, quiero que me cuentes cómo está el Ensueños de este año, qué tiene. Sí, yo para mí el último número siempre es el mejor, evidentemente, si no algo estaríamos haciendo mal. Y nada, decir que a mí me encanta, la portada está realizada por Santos Zaballos, que es una pasada, es una portada doble. También hizo un homenaje a las revistas CIMOC 1984, pues él que le va ese rollo, pues queríamos que nos hiciera una portada de homenajeando a ese tipo de revistas también, que es lo que le gusta a él. Y nada, después el interior, ahora que veo, pues nada, un poco los autores habituales, también alguno nuevo. Y no os quiero contar mucho más, quiero que lo veáis, que vayáis a las jornadas a recoger vuestro ejemplar de Ensueños. Y nada, estoy viendo autores por ahí que no está nada mal. Y bueno, algunos de los autores ya están empezando a evolucionar también, no en Ensueños, sino en otros trabajos que hacen, evidentemente, pero se nota mucho que ya van haciendo páginas y páginas y páginas y la calidad es mucho mayor. Sí, estoy viendo unas ilustraciones, unas páginas también de cómic asombrosas, estupendas. Bueno, y casi de todas técnicas, hay de todo, hay para todos los gustos. A ver, los géneros también, ¿no? Claro, a lo mejor quizás si la hiciese a mi gusto personal, hay historias que no pondría, pero si intentamos recoger un poco todos los géneros, todos los estilos, porque al final en Sueños llega a todo el mundo, entonces no podemos hacer una revista. Otras veces me han propuesto un temático o tal, no, porque por ejemplo al que no le gusta el terror, si haces un temático de terror o de vampiros, a quien no le gustan los vampiros, pues a lo mejor no le da más la revista. Intentamos que llegue a todos los públicos y que siempre haya una historia, algunas ilustraciones que le pueda gustar a todo el mundo. A ver, yo por mencionar algunos cuantos, está, bueno, Alfonso Bueno, Alberto Cimadevilla, Jesús Romo, Sergio Peña. Hay gente de mucho nivel. Iván García, que ya lo tuvimos hace un par de programas aquí. Pablo Caballo, bueno, es Fátima Fernández. Que están publicando ya, pero hay otra gente que yo creo que deberían estar publicando ya. Hay gente de mucho nivel, como Santos Zaballos, el portadista, Alberto Cimadevilla, Alfonso Bueno está publicando ya, pero me parece un guionista, un contador de historias brutal. Hay un tal Josito también aquí. Sí, bueno, eso... ¿Aprovechas que eres el editor y haces enchufe o cómo es esto? No, porque precisamente es lo que evito. Lo que pasa es que, bueno, Vidal, que es un poco uno de los que me acompañan en este camino de Ensueños, aparte de hacer el trabajo de la revista, es mi amigo y se nos apetecía hacer algo juntos. Y aunque la calidad no sea suprema, pues bueno, metimos ahí unas paginillas. Eso es la modestia esta que... No, la verdad es que está muy, muy bien. Pues la veo muy completita. Hay que explicar que, y volvemos a decir, que es una revista gratuita y que en la clausura, no sé si este año, todos los años normalmente se hace, a la vez que se entregan los ejemplares al público asistente, junto con la lámina y con otras cosas que suelen pasar en la clausura, que si queréis verla, pues os acercáis, nosotros os lo vamos a intentar cubrir. También es cierto que todos los años se suele hacer como unas firmas de autores, se suben a la mesa, que también es pues para la gente que se dedica un poco a esto, pues subirse al lado de los autores que vienen oficialmente invitados y poder, o sea que tú te puedes llevar un dibujo y una firma. Yo creo que incluso esta última página queda perfecta para... Sí, bueno, esa última página tiene mucha historia, no solo para las firmas, es un pequeño homenaje que le hacemos a un autor, que siempre le pedimos algún trabajo, pero nunca llega. Entonces, no viene acreditado en el índice, pero siempre dejamos una pequeña página en blanco por si algún año se le apetece colaborar. Vale. Ahí dejamos. Bueno, pues que sepáis. Ahora, hablando un poco más en serio, sí, este año va a haber firmas de nuevo. Ahora ya no son en el escenario porque era un poco lío. A lo mejor los dos últimos autores que hicieron la charla en el día de la clausura están firmando, hay poco espacio, hay mucha gente, entonces decidieron la organización desplazarnos al hall donde están las exposiciones, que este año creo que va a ser de Carlos Pacheco, va a ser un pedazo exposición,
y ahí es donde firmamos los 2 últimos años y seguiremos haciéndolo. Vale, pues yo creo que es una oportunidad, sobre todo de conocer, yo personalmente, porque bueno, como todos venimos de un poco de este mundo, no de fanzine, porque tú lo llamas, ya no sé si llamarlo fanzine o no llamarlo fanzine, porque cuando es revista Para mí es fanzine. Y ya lo tiras por imprenta. Porque ahora es una palabra un poco dejada aparte, pero a mí me gusta. Yo toda la vida hice fanzines y esto para mí es un fanzine. No es ningún deshonor, por decirlo de alguna manera. No, en absoluto, yo creo que no. Eso es más, ensalza un poquillo lo que es realizar un trabajo que muchas veces no es retribuido, muchas veces no se ve. A todo el mundo le gusta coger las cosas, hay que reconocerlo, a todo el mundo le gusta coger las cosas gratis, a todos nos gusta lo gratis. Pero también que se haya ese reconocimiento al trabajo de la gente que se ha implicado de una forma casi altruista o en este tipo de cosas, yo creo que estas iniciativas. Sí, porque agradecerle nuevamente a los autores que nosotros no podemos pagar porque de hecho el presupuesto siempre ha sido uno de los problemas. Y realmente agradecerles el trabajo impresionante que hacen porque bueno, es año tras año pedirles una historia a los mismos, intentas no caer en el cliché de decir, bueno, te pide algo gratis y te dice que es para promocionar al autor. No, esto es una revista de fans hecha para fans, por eso se llama fanzine, es de donde viene la palabra, y ya está, o sea, no hay que darle más vueltas. Quien quiera participar sabe que puede hacerlo. Y me gustaría, aprovechando ahora que lo mencionas, nosotros lo vamos a poner aquí, vamos a poner los enlaces, incluso las imágenes que estáis viendo de fondo os anda un poco de clara, cómo se puede contactar contigo si alguien quiere pues colaborar o participar de alguna forma, ¿cómo podría hacerlo? Mismamente en Facebook, por ejemplo, que es una red social que más o menos estamos todos ahí metidos, o mandando a José Inclán, a mí mismo, un mensaje o directamente a la página de la revista. De todas formas, en la revista, en la primera página, aparece un email de contacto o de boca en boca. Que hable con un amigo que me conozca y me diga... Lo que mejor funciona. Sí, exacto, es como se mueven las cosas principalmente. Bueno, pues yo creo que por ahora, yo creo que hemos hecho un repasito. Ya cuando hablemos otros años de otras cosas, pues ya nos Nos iremos al fondo. Nos iremos al fondo. Eso. Más sobre pues sobre este trabajo en concreto que vas a realizar o tal. Pero bueno, ahora yo creo que como introducción y como repaso general y como presentación del trabajo en el canal, yo creo que quedamos todos ahí a la expectativa de llegar a las jornadas del cómic de este año y tener este ejemplar que yo me he adelantado, cosas de la prensa, ¿sabes? Y que ya tendré oportunidad de leerme con tranquilidad esta misma noche. Pues muchas gracias, Josito. Un placer, Alfonso. Y nos vemos en la jornada. Y enhorabuena por vuestro canal. A ver, gracias.